Y yo veía cómo el conjunto de la sociedad está absolutamente en otra. O sea, no es tema. O sea, es un tema exclusivamente de la clase política, de un lado y del otro. Y van a ir, como decíamos, los 50.000 troscos de todas las marchas, que la marcha sea por lo que sea, hay 50.000 troscos siempre. Y después tenés los docentes. Es impresionante como uno mira los canales de televisión y preguntan y son todos docentes. Es muy interesante el fenómeno docente en el esquema que se armó de penetración de determinados valores, ¿no? Como durante décadas y décadas trabajaron sobre algo a espaldas de las mayorías. Por otro lado, también vimos mucha gente, diría, de más de 40 años, mucha gente más centrada en edad y relativamente poca gente joven. Sin embargo, en términos relativos, obviamente que había mucho, ¿no? Otra cosa que vimos es la propia marcha partida en dos. Sí. Los que hablaban de las cuestiones coyunturales, como tiene que ver con lo que decía Ivonne, el problema de las jubilaciones, la falta de medicamentos, el ajuste permanente, el desempleo, la economía que no funciona, que, por ejemplo, un banco como el Superbill tenga una tasa efectiva anual del 159%, si no recuerdo mal, con una inflación que es de poco más del 2% mensual, ¿no? ¿Cómo puede ser esa locura? Y por otro lado, los convocantes de la marcha que iban por los derechos, escandalizados por el discurso de Davos. O sea, eran dos realidades totalmente distintas, que es un poco lo que dijimos, que era lo que pasa. O sea, tenés aquellos que están a favor de la cuestión LGBTQ+, y están aquellos que, como son incapaces de organizar una protesta política y siempre se suben en el colectivo equivocado, en el ómnibus equivocado, para los que están fuera del país, bueno, terminan yendo para una dirección que no es la que estaban buscando, creo que no es la que estaban buscando, ¿no? Es muy, muy interesante esta cuestión, cómo se va dando, porque ya analizamos mucho la cuestión de lo que es de lo que ha surgido alrededor de esto, ¿no? Si vos querés construir un movimiento político, si querés construir un movimiento político que se oponga a el avance de Milei, un Milei que ya utilizó estos argumentos durante su campaña, ¿no? Apoyada en un sector de youtubers, de comunicadores, que trabajaban sobre algunas posiciones muy puntuales, ¿no? Esto no es nuevo, esto viene inclusive de Estados Unidos. Nosotros teníamos hace una década atrás, más o menos, a gente como Ben Shapiro, Milo Yiannopoulos y otros más que ahora no recuerdo, Lauren Souther era una chica, que lo que hacía era debatir con los activistas LGBTQ y con el feminismo sobre todo, y el resultado era que virtualmente los destrozaban en los debates, sobre todo el feminismo, porque hay que reconocer que en general eran militantes feministas que se metían en debates que no podían sostener. Y eso fue haciendo una base que luego se transformó en una fuerza política y una base electoral que llevó a muchos candidatos a la presidencia ante la sorpresa del establishment, porque el establishment había intentado ir por otro lado, había intentado generar una corriente que evidentemente no terminaba de cuajar en el resto. Creo que de alguna manera nos estamos metiendo en esa situación, ¿no? Eso desembarca hoy en la Argentina, tarde, porque Estados Unidos ya supera este problema a partir de la llegada de Trump, donde comienzan a darse debates, por ejemplo, como el avión que cayó sobre el río Potomac en Washington, y esto sucede
Se habló que el piloto era transgénero, después se desmintió, se dijo que era falso, pero hay una cosa que es real y que lo dijo Trump en un discurso y que hace rato que lo estamos señalando. Cuando vos incorporás por cupos, no incorporás la gente que tiene más capacidad para hacer un trabajo. Y cuando el trabajo es delicado, como ser un piloto de helicóptero militar que vuela alrededor de un aeropuerto civil, uno de los más concurridos, si por otro lado funciona esto alrededor de lo que es otros hechos que son delicados, bueno, nos damos cuenta que esa política empieza a tomar rasgos peligrosos. Bueno, eso es un poco la introducción de lo que estaba. Y hoy, la verdad, iba a traerle, si tienen ganas, leerle un par de cositas sobre el feminismo y los que acompañan a esta marcha. Y cada uno puede pensar lo que se le dé la gana. Uno puede ser peronista, otro puede ser comunista, otro puede ser liberal. El problema de esto es cuando se miente, cuando se tergiversan los hechos. Entonces, eso es lo que a mí particularmente me molesta y traje un par de cosas que sé que van a ser polémicas, pero se los voy a contar. Después ustedes me dirán si quiere que sigamos ampliando y que prepare un poco de investigaciones sobre otros hechos, porque parece que estamos con una memoria frágil, una memoria corta, ¿no? Una memoria donde parecería ser que nos olvidamos de cosas que pasaron hace 3 o 4 décadas atrás. Si a ustedes les parece, después esto lo podemos seguir ampliando, o si les parece muy fuerte, vamos a ocuparnos de las cosas clásicas que hablamos nosotros. Porque a mí particularmente, y ya con esto, si vas a hacer introducciones largas, yo también las hago, si hay algo que es complicado, es que uno deje estos hechos a merced de personajes como Agustín Laje o Márquez, que o Danan, que terminan aprovechándose de estas cosas para luego, atrás de eso, venderte un programa liberal, globalista, alineado con Estados Unidos. Entonces, vamos a explicar algunas de las cosas que tal vez uno debería ser más crudo en otros momentos, seguir planteándolas, porque hay otro sector, y no es un sector cerrado, como dice Ezequiel Ezequi, que tiene que ver con que expresa una serie de cuestiones que van más allá de la diversidad sexual. Yo creo que lo que tienen que entender es que estas marchas, y esto no es una cuestión personal con aquellos que pueden ser gays, lesbianas o lo que se les ocurra. Esto es un problema político. Si vos decís lo personal es político y me pones esa bandera, yo te voy a responder políticamente. No va a ser un ataque personal, pero sí voy a desmenuzar cuáles son los hechos que hacen, que muestran que detrás de esto, lejos de ser una reivindicación de derechos, hay otra cuestión mucho más profunda, otra cuestión bastante más complicada que tiene que ver con un proyecto de sociedad que se acerca al transhumanismo y que necesita romper determinados tabúes. Lo venimos analizando en los últimos días porque surgió este problema, pero bueno, vamos a ver un poquito esta historia, que algunos me imagino que las conocerán y prefieren olvidarla y otros tal vez no. Bueno, muy bien, Marce, ¿qué pasó? Dame un segundo. Antes de que te vayas, ya hay mucho debate ahí en el chat. Bueno, lo de Ezequiel, ese es uno solo. Yo le respondí a Q.1, dice, basta de machos alfa. En realidad los machos alfa son los que protegen a la manada, ¿no? Si vamos a ver de esto, son los que son la razón porque la manada sigue viva en todos los sentidos. No sé si te queda claro ahí. Así que, Acu, este es un tema muy interesante lo que dice Pavel. Pavel, yo soy gay, pero no vivo en Argentina.
Tengo entendido que Javier Milei no tiene nada en contra de que 2 hombres o 2 mujeres adultas tengan relaciones sexuales o se casen. En esto, Pavel, te voy a dar el 100% la razón. A Milei le importa un bledo, le importa un pito lo que hagan con la sexualidad a todos. A Milei no le importa, mientras no hagan con el dinero del Estado. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se dan cuenta cómo entran en el juego y toda esta pseudo oposición favorecen en definitiva a Milei? Yo te agrego 2 cositas. ¿Verdad que tengo otros 2 comentarios? Bueno, Dreams, no puedo poner estos comentarios, pero dice, tiene que tener más derecho que los demás. ¿Por qué tienen cupos trans? Basta ya de todo esto. Y esta es la reacción natural, es la reacción normal. Le voy a poner igual. La reacción normal de la mayoría de la gente. O sea, la gente está cansada, la gente está harta de los cupos. ¿Por qué hay que haber cupos? Tenemos que ser todos iguales. Discriminación positiva, Ivone. Discriminación positiva, un pomo. Así que... Déjame decir una cosa con respecto a lo que decías antes de que se vaya el tema. Okay. Con respecto a lo que piensa Milei de verdad. Sí. Milei es un transhumanista, vamos a empezar por ahí. Es alguien que no cree en la naturaleza, que quiere sentir al hombre de su propia naturaleza. Él está atrás de eso y apoya, sabíamos, ¿no?, que es parte de una secta, los Lubavitch, que se los ha encontrado en una situación bastante difícil de explicar con niños. El tema de la pedofilia está muy cercano a este gobierno y no solo a este gobierno. Entonces, eso creo que habla un poco de la moralidad de Milei. Milei, de hecho, hoy estaba leyendo algo que me vino a la mente, y acá lo tengo para mostrárselo, para decírselo, no vale la pena publicar esto, que estaban hablando sobre la protesta, ¿no? Y dicen, el gobierno consideran que las adiciones a la protesta no afectan la gestión, sino que muestra a quienes están a un lado de la agenda, de una agenda que no le importa a nadie. Obviamente, ellos saben que por más que te vaya 500.000 de personas hoy, es 500.000 ruidoso que ya estaba nucleado en el opositor, que ninguno iba a votar a Milei, y que el común de la gente, de las personas, de los ciudadanos, los sectores populares, de clase media, en líneas generales, tampoco están de acuerdo con estas ideas. Por lo tanto, esto al gobierno no le resta un voto y le va a sumar. Por eso que dijimos, porque los distrae de otras agendas y porque además en esto la mayoría de la gente está con el gobierno. Y dice la nota, el ámbito financiero. Pásamela que la pongo en pantalla. Balcarce 50 unificaron el discurso para salir a responder los cuestionamientos, basándose en la premisa de que Milei, esto es lo que es la posición oficial del gobierno, lo que va a salir a decir el gobierno, no va a perseguir a quien piense distinto, porque ellos son libertarios, pero está en contra de que se lucre con la ideología de género. Este es el corazón de lo que le estaba diciendo Ivone. O sea, haz lo que vos quieras siempre y cuando no lo hagas con mi dinero. No hay una cuestión de principios, no hay una cuestión de moralidad, no hay una cuestión de diseño de política, de decir, bueno, estas políticas restan gente y entonces restan potencia a un país que necesita una masa para desarrollar. Nada de eso existe en esto. Lo de Milei es un puro oportunismo y se los dijimos 80 veces. Él no está en contra de estas cosas. Él lo que está en contra es que se paguen con los dineros del Estado. Punto. Porque esos dineros del Estado, a juicio de Milei, va a ser para pagar acreedores, financistas y para repartirlo entre los amigos. Punto y final. No sé si, no creo que valga la pena que poner esto. Y mientras tanto, no sé cuántos saben, pero hoy nomás aumentó la nafta un 2,36%. ¿Para festejar? Para festejar que todos los, ¿cómo se dice? Dolobo, sí, vayan a la plaza. Vamos, vaya con esta marcha. Este es un tema, ¿no? Poneme ahora esta imagen que también vamos. Ahora lo pongo, pero mientras tanto quiero leer lo de Facundo Martín Quiroga. Qué grande Facundo que está ahí con nosotros. Sabía que estaba Facundo, lo dejaba hacer esto, que sabe mucho más que yo de estas cosas. Me están haciendo trabajar un tema que la verdad
me aburre bastante, pero bueno. Bueno, Va, Facundo, me aburre. si querés entrar en un ratito, bienvenido. Me escribís y yo te mando ahí el enlace y charlamos un poco de la marcha de hoy. Vos avísame nomás. Él dice, cuando nos ponemos a discutir con cada uno se desgasta y toda la fuerza de la institución recae sobre uno. Lo digo por experiencia y tiene toda la razón. Dice, leí al revés, atacar las instituciones y ámbitos de reproducción, a eso sí, funcionarios, representantes, comunicadores, son los formadores de opinión. Claramente pero también tenía su mensaje antes que que yo no lo vi, así que bueno, se comprendió, acá está, Están buscando que nos prendamos a la cacería de progreso. Hay que atacar y triturar las ideas y las instituciones que reproducen las ideologías destructivas. Así que después siguen los otros mensajes, lo cual me parece muy, muy correcto. Todo lo que está diciendo ahí Facundo. Mientras, Marcia, ahora voy a buscar la... Nosotros advertimos en algún momento, ¿no? Esto se va a dar vuelta y aquellos que los hemos criticado desde hace muchos años, vamos a terminar diciendo, muchachos, no pueden hacer esto, paren la mano, porque los están usando como carne de cañón. Pero bueno, están creídos, por ejemplo, había muchísima gente que decía en los reportajes que le hacen en la calle, ¿no? Y que transmiten los canales de televisión, se 5 años a la cabeza, que estaban luchando, que había que luchar, que eran perseguidos. Ahora que se pone bravo, ahora que se pone difícil, entonces no tienen idea de lo que es luchar políticamente y cuántas las cosas se ponen bravas. Cuando se ponen bravas, no es que te sacan el cupo trans o que te despiden porque no te renuevan el contrato. Cuando se ponen bravos, te pegan, te meten preso, te pegan un tiro, te desaparecen. Eso es ponerse bravo. No tienen idea porque nunca se pusieron bravos con ustedes. Porque inclusive en la época de la dictadura, la represión era por ser izquierdista, por ser peronista de algunos sectores, pero no por ser gay. ¿Estaban bien vistos? No, no estaban bien vistos. Por ahí se comían una manga de palos y los arrestaban en un boliche gay. Puede ser que sí, que sea cierto, pero eso no era represión política, es una cuestión de moralidad, como le llamaba, y que abarcaba a muchísimas cuestiones. O sea, todavía no saben, y menos estas chicas de 15, 20 años, que de golpe, porque están en el Centro de Filosofía, o del Carlos Pellegrini, o del Buenos Aires, se cree que son combatientes y resistentes. Bueno, esperemos que no, pero tengan cuidado porque un día sí pueden averiguar qué es realmente la represión. Y no tienen idea de lo que es la represión. Entonces dejen de jugar a el combatiente porque no son combatientes. No tienen ni siquiera con qué bancar lo que se les puede venir encima. Entonces sean inteligentes. Se tenía que decirse y se dijo. Bien, sí, no, hoy la verdad. Hoy tenemos ahí, estamos perdiendo la paciencia. Acompañarnos a la movilización contra la discriminación y la violencia. Eso es lo que necesitamos todos, todas y todos los argentinos hoy. En rechazo a todo el intento de retrocederse en nuestra democracia y su respeto a la diversidad. De ahí a que te vengas más de 100.000 pesos en un mes de luz, otro tanto de gas, aumenta la nafta, te despiden del laburo. Confederación General de Trabajo, mujeres trabajadoras, pobres hombres y mujeres de Argentina. Don't cry for me, Argentina es, no llores por mí. Don't cry for me, Argentina. Por eso, no llores por mí, Argentina. Esta es la foto que quería. Yo quería esta foto porque me servía como una idea. En realidad era para que la pongas un poquitito después, porque iba primero a decir cuál era la consigna con la cual están convocando, ¿no? Bueno, te escuchamos y después la vuelvo a poner. Sí, voy a tratar de no hacerlo muy largo esta vez, así tenemos más tiempo de charlar después entre nosotros. Hoy corrimos al final la programación, que íbamos a hacer el próximo módulo de la cuestión militar en el mundo, así que probablemente lo hagamos mañana. Vamos a ver, depende si Bonnie tiene ganas de seguir o no, pero vamos a terminar ya sobre la hora de cenar, así que me imagino que será para mañana. Bien, leo. La respuesta a la violencia económica, a la persecución política y a la represión sexual del gobierno de Javier Milei
vuelvo a insistir, ustedes creo que deben haber visto, la gente de Milei, las cuestiones de cosplay que hace, esos disfraces que se ponen. Bueno, este no es exactamente el modelo de represión sexual. Más bien este es un modelo que exalta determinados atributos relativos a la promiscuidad y al exhibicionismo y a, podríamos decir, consideraciones sexuales no tradicionales. Tendríamos que tener en cuenta lo que dijo al principio Ivone, sé lo que quieras, salvo que me pidas que te lo pague. Ese es el único límite del gobierno. No hay una cuestión de moral o represión sexual. Primer punto errado. Del gobierno de Javier Milei tienen los colores de nuestra comunidad. Juntos y en alianza a lo largo de todo el país, articulando todas nuestras diferencias, nos necesitamos ahora. Difundí, organizate, participá. Este es el mensaje a la Asamblea Antifascista LGBTQ+, para convocar una gran movilización. Son bienvenidos todos los cuerpos, todas las historias. Hay una extraña obsesión en hablar de los seres humanos como cuerpos. No sé si alguna vez se pusieron muchos a pensar este tema, pero realmente es una cosa obsesiva y podríamos decir denigrante para el propio ser humano, ¿no? Como cuerpo, estamos reducidos aquí. Bueno, evidentemente la dimensión espiritual no entra en estos grupos, pese a que luego buscan cambiar cosas como hasta la propia doctrina católica, ¿no? Es muy extraño. Saben que una pastoral de Mendoza adhirió a esta marcha y está generando algunos problemas ante el silencio de las cúpulas de la jerarquía de la Iglesia Católica. Es muy extraño y no sé si vieron cómo va bajando el discurso anticatólico que tenían estas organizaciones, porque la Iglesia Católica cada día está más cerca. Y curiosamente, este discurso la va alejando cada vez más de las posiciones, por ejemplo, de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú o del Islam, porque el Islam también tiene una pata media progre que han metido, como están las católicas para decidir, por el derecho a decidir o algo así. Bueno, hay grupos islámicos que juegan también con la misma posición, pero son absolutamente minoritarios. Bueno, decía, son bienvenidos todos los cuerpos, todas las historias, insistieron en las redes de la Asamblea LGBT y destacaron que no es necesario ser parte de la comunidad para manifestarse en contra de los dichos del presidente. Todas nuestras vidas importan, todos nuestros cuerpos importan. Nos une la belleza de rebelarnos contra el violento ajuste de la clase dominante. Tenemos un poder límite. Es un momento de decir basta. Esto es lo que ha llevado a que el resto de la clase política diga, bueno, la oposición pasa por ahí. La punta de lanza contra Milei es esto. Ya hemos hablado más de una vez que es una punta de lanza, obviamente absoluta minoritaria, 1, 2, 3% de la población, como mucho. Si quieren les damos un 5%, bueno, con una periferia de un apoyo de 15, 20% más, en general de clase media urbana, intelectual y más. ¿Qué pasa con todo el interior del país? ¿Qué pasa con el conurbano, con las zonas más pobres, con la clase media más tradicional, con la gente mayor? No hablo de la generación intermedia. La gente de la generación intermedia es la que más apoya estas ideas, porque curiosamente, fíjense cómo han recalculado el discurso, porque en algún momento eran los jóvenes contra una sociedad arcaica y que no entiende los cambios. Y cuando vos ves los que está diciendo eso son tipos de 40, 50 años. Y resulta que los jóvenes, salvo contadas excepciones en algunos centros de estudiantes, se han hecho libertarios. Entonces hay un problema ahí de comprensión real del fenómeno. Los que se están, los sectores en los que se pretende apoyar la oposición, es un sector de mediana edad, de clase media, como decía, urbano y progre, de clase media en general acomodada. Las pocas gente que vi que le preguntaban dónde venían, Olivos, Belgrano, Palermo,
Bueno, hubo uno, reconozco, de Lanús y otro de una mujer, dijo, de Parque Patricios. Pero si ustedes fueron a una marcha donde iba el peronismo en serio, donde iba la CGT, iban a encontrar un componente, como a ellos les gusta decir ahora, marrón, ¿no? Mucha gente morocha. Hoy observen esa marcha y van a ver que no hay tanta gente morocha. Y eso que es una marcha que ahora acá se perdió, pero porque hasta ya se lo comió el tema LGBT, pero también es antirracial, antirracista, porque en definitiva parte del paquete que quieren imponer tiene que ver con la racialidad. El problema es que siguen insistiendo con la lucha contra los marrones, y la verdad la gente común ni le va ni le viene el tema de los marrones, no lo entiende, no le cierra, ni a los propios marrones les cierra que los traten de marrones, y no cuaja, porque eso es algo importado, es algo que tiene que ver con la lógica estadounidense, no con la lógica histórica argentina. La Argentina es básicamente un país que integra razas, que hace matrimonios mixtos y a nadie le llama la atención que una pareja, uno sea más blanco y el otro mucho más morocho. Es una cosa absolutamente normal que en líneas generales y salvo algunos sectores muy puntuales, a nadie le mueve un pelo, y menos hoy. O sea que realmente eso ponerlo como un eje de una convocatoria contra Milei solo es hacerle el juego. ¿Por qué? Porque Milei es el mismo que está alentando a un montón de grupos a imaginar un país blanco escandinavo que se opone, que se asocia a Israel y a Estados Unidos en una lucha contra el comunismo, contra los musulmanes. Uno ve que las redes libertarias están llenas de apelaciones a la lucha contra los musulmanes. Ese es un problema de Europa. Nosotros no tenemos musulmanes acá básicamente con quien pelearlo. En general hay muy pocos. Hay mucha gente descendiente de países árabes y toda esa gente que es descendiente del país árabe está totalmente asimilado y nunca hubo un problema con los musulmanes de Argentina. Los únicos problemas han sido geopolíticos y alentados precisamente por quienes esta gente quiere ponernos como norte político, que es el Estado de Israel. Fuera de eso no hay mucha más discusión. Y lo interesante fue ese cartel que mostró Ivoni, el de la CGT, porque cuando uno presta atención, un poquito de atención, está el escudo de la CGT al pie, Confederación General del Trabajo, y a la derecha ponen a Evita. Entonces, se produce una marcha contra la discriminación y el racismo, encabezada por los colectivos LGBTQ y plus, y perdón si me olvido algo más, no sé si hay que poner 2 plus o 1, con eso es suficiente, y la ponen a Evita como emblema. Por eso yo decía que a mí la verdad me molesta. Ni siquiera yo tengo nada para meterme en este tema. Yo no soy como algunos otros que empiezan, no, porque acá los peronistas vamos a hacer, o Evita no está. Yo nada, yo soy muy neutral en esta cuestión. Pero no me digan una cosa por otra. Evita no bancaba estas cosas, entonces no la usen como figura convocante, porque intentan traccionar y destruir al verdadero peronismo, que era un movimiento nacionalista, para las características actuales, de lejos homofóbico, pero por mucho. Para lo que es hoy, si había algo que no había lugar, era el peronismo, era la cuestión gay. Había en todos lados. Ahora, nunca la militó. Lo hablamos el otro día, ¿no? Si quieren, vean el programa anterior donde hablamos de Paco Yamandreu y su importancia política absolutamente inexistente. A ver, ¿qué decía qué decía Evita sobre estos temas políticos, ¿no? Con esta cuestión de la diversidad y del feminismo. Bueno, primer adelanto, de la diversidad sexual dada, porque ni siquiera era tema, porque jamás se le hubiese pasado por la cabeza a Evita hablar de diversidades y hablar de familias diferentes y matrimonios igualitarios, ni adopción por parte de parejas gay. Todo esto estaba, pero por años luz del pensamiento de Eva Perón. De la misma manera que ella era constantemente aludía a las madres, aludía a la familia. ¿De dónde sacaron que Evita estaba a favor del aborto? ¿Por qué le ponen un pañuelo verde? ¿Por qué la hacen lesbiana? ¿Por qué la imaginan
en una discusión con Simone de Beauvoir y Frida Kahlo. ¿Por qué? ¿Por qué inventan? ¿Por qué no desarrollan lo propio y dejan de reescribir lo ajeno? Porque en realidad lo que juegan sucio, eso es lo que hacen. Entonces, por eso es que uno se molesta en estas cosas. A ver, ¿qué frases podemos encontrar de Evita sobre el feminismo? ¿No? Porque hoy el feminismo convoca, la CGT pone la figura de Evita, el feminismo es convocante, es protagónico en las luchas LGBTQ+. Igual, sí, voy a hacer una pequeña advertencia a las feministas. Se las van a comer. Porque el movimiento trans no quiere al movimiento feminista. Si ustedes miran hacia el norte, desde donde vienen los orígenes de vuestra lucha y de donde vienen también los métodos que usan y de donde viene el dinero que emplean y de donde vienen las ideas de propaganda y de donde vienen los apoyos políticos, bueno, ahí hay un problema. Y se han enfrentado abiertamente grupos LGBT con feministas. Y yo les vuelvo a explicar el problema irresoluble, por ejemplo, que tienen con la cuestión de la adopción, porque las feministas están en contra, muchas feministas no les gusta la cuestión de tener un movimiento gay que haya coqueteado con la pederastía. Lo que pasa es que ahora todos miran para otro lado, pero recuerden la historia de NAMBLA. NAMBLA es North American Men Boy Love Association, una fundación fundada en el año 1978 que abogaba por la eliminación de las leyes de edad de consentimiento y despenalización de las relaciones sexuales entre adultos y menores. NAMBLA fue la cabeza de la lucha por la libertad sexual en los años 70 y NAMBLA simplemente terminó de ser bajada después de mucho debate y mucha discusión. ¿Por qué? Porque había que meter esto en las Naciones Unidas y era demasiado fuerte que una organización que promovía abiertamente la pedofilia se meta en el colectivo arcoíris. Entonces era incorrecta políticamente. Muchos de sus dirigentes terminaron luego abrevando en muchas organizaciones del movimiento LGBTQ, ya no como quienes promocionaban la pederastía, sino como quienes promocionaban otro tipo de orientación sexual. Porque, vuelvo a insistir, es la ventana de Overton, pero la habían corrido demasiado rápido y había que llevarlo un poquitito más despacio. Pero parece que, bueno, que mucha gente tiene un problema de memoria y ya no se acuerda de la existencia de NAMBLA y mira para otro lado con esta historia. Bueno, volviendo al tema de Eva Perón, antes de irme. ¿Qué decía Perón de las feministas? Que así vienen en oponerse a esta cuestión. Yo no quise, ni quiero que la mujer argentina tenga los mismos derechos que la conviertan en un hombre. La feminista quiere derechos que no son de la mujer, quiere los derechos del hombre. También decía Eva Perón, el feminismo, tal como lo han entendido en el mundo, es una de las tantas manifestaciones de la soberbia del hombre que quiere hacer de la mujer un sucedáneo del hombre. Por si no quedó claro, yo nunca fui feminista, porque no hubo nunca ni resentimientos, no hubo nunca en mí resentimientos hacia el hombre. ¿Qué más? Las mujeres debemos hacer política como las hace una madre, velando por el bien de sus hijos. La mujer, por su naturaleza, no puede ni debe querer la igualdad con el hombre. Esto decía Eva Perón. La del voto para las mujeres. O sea, creo que la idea del voto de Eva Perón era otra cosa. La misión de la mujer es la más elevada, aun cuando parezca que sea sacrificada, que es el hogar. Nuestra revolución no nos concedió el derecho del voto por el feminismo, nos concedió porque nos consideró capaces de asumirlos con responsabilidad. Más de Eva Perón. No se nos ha dado el voto porque hayamos salido a la calle a gritar como locas pidiéndolo. Clarísimo. La lucha de sexos no ha existido ni existirá en el corazón de la mujer argentina. Eva Perón. Yo no quise levantar a la mujer contra el hombre, yo quise levantarla a su lado. Eva Perón nuevamente. La mujer
por su naturaleza, no puede ni debe querer la igualdad con el hombre. La lucha de sexos, ya la leí, parecían estar dominadas por el despecho de no haber nacido hombres, más que por el orgullo de ser mujeres. Eso lo decía Vaperón, refiriéndose al feminismo de esa época, porque muchos, vuelvo a insistir con este concepto que lo dije el otro día, creen que no, pero pasa que, claro, la sociedad en esa época no le permitía, pero si Evita hubiese vivido ahora estaría acá junto con nosotros. No, no. Si Evita hubiese estado viva hoy y con una situación de poder, Evita hubiese estado del otro lado de la trinchera, que no les quepa la más mínima duda, porque ya tenía feministas que pensaban en muchas de las cuestiones radicales que hoy se están haciendo, como una utopía, y la opinión de ella era, parecían estar, hablando de las feministas, dominadas por el despecho de no haber nacido hombres, más que por el orgullo de ser mujeres. Después también dijo sobre el tema, sobre las feministas, la verdad, lo lógico, lo razonable es que el feminismo no sea parte de la naturaleza misma de la mujer. Imagínense en qué lugar queda la mujer trans o estas cosas que han agregado ahora también con la cara de Evita. De nada nos valdría un movimiento femenino organizado en el mundo sin justicia social. Sería como un gran movimiento obrero en un mundo sin trabajo. No serviría de nada. Bueno, teléfono para el feminismo, porque el feminismo después, claro, como ellos juegan como una especie de tentáculo, como de pulpo, con muchos tentáculos, se dice, no, pero ojo, porque si bien hay un feminismo que es verdad, que están con la oligarquía y con la patronal y con las corporaciones y con los Estados Unidos, también hay otro feminismo popular. No, o sea, sí hay, está subordinado al anterior. ¿O quién se cree que ponen las platas? ¿Quién se cree que hacen las consignas? ¿Quién se cree que son la guía de lo que están haciendo? Y ahora vamos a meternos con un par de detalles, dos autoras que son muy reverenciadas en el mundo del feminismo y que obviamente, vuelvo a insistirles, acá en la Argentina, por otro lado, esto ya se está quebrando. El feminismo marcha codo a codo con la bandera arcoíris, porque es una de las tantas categorías de opresión. Tienen dos referentes, una es Simone de Beauvoir y otra es Shulamit Firestone, que tienen algunas frases interesantes, ¿no? Simone de Beauvoir, que todo el mundo la reverencia hoy en el progresismo, filósofa y escritora francesa, fue la autora del Segundo Sexo y lo escribió en 1949. Miren qué casualidad, cuando Evita estaba en la cima de su poder. Es decir, si Evita no sabía, no hablaba de Simone de Beauvoir personalmente, y si Evita no comulgaba con las ideas de Simone de Beauvoir, era porque simplemente no le gustaban, no porque no existieran. Solo ver la fecha ya indica que este movimiento ya estaba presente en 1949, lo que no tenía es el apoyo que tuvo unas décadas después para convertirse en lo que es hoy. En el Segundo Sexo, Simone de Beauvoir analiza la opresión de las mujeres y aboga por la emancipación. En la década del 70, ella, y acá es donde empieza la polémica, junto con otros intelectuales franceses, firmó peticiones que abogan por la despenalización de las relaciones sexuales consensuadas entre adultos y menores. Esto se daba en el contexto de la liberación sexual y las leyes de consentimiento de Francia. No sé si se entendió. Simone de Beauvoir lo que buscaba era la despenalización de las relaciones consensuadas entre adultos y menores. ¿Qué significa esto sino pedofilia? Pedofilia y pederastía, porque a algunos les gusta hacer esa diferencia. Y vamos con la que es más jugosa, que es Shulamit Firestone, feminista radical, muy influyente, con su obra La dialéctica del sexo en 1970. Firestone me sale como el navegador. Firestone analiza las estructuras de poder, de género y la reproducción. Propone una sociedad, una reestructuración radical de la sociedad, incluyendo la abolición de la familia nuclear y la eliminación de las distinciones por sexo.
Yo estoy hablando de una de las referencias máximas del feminismo. Porque después me dicen que no es cierto lo de la familia y que es imaginación nuestra, es mala propaganda, son fake news y no sé cuántas tonterías más. Bueno, gente, explícitamente habla de la abolición de la familia nuclear. Aboga por la liberación sexual de los niños y critica la construcción de la infancia como una etapa de dependencia y subordinación. Sugiere que una sociedad verdaderamente libre sería aquella que tenga las barreras que limiten la sexualidad infantil inexistentes, eliminadas, permitiendo una expresión sexual más abierta desde edad temprana. Referencia del feminismo. O sea, por eso les digo que Milei en Davos no dice nada nuevo, hace años que se está discutiendo este tema. El problema es que no se enteraron. El problema es que están defendiendo algo que no conocen, que no saben qué es y que repiten como loros. Los que lo defienden, debaten si esto puede ser entendido como una justificación de la pedofilia por mí, apaga si querés, ya que implican la posibilidad de relaciones sexuales entre adultos y menores. Si el niño puede elegir relacionarse sexualmente con los adultos, incluso si él debe escoger su propia madre genética, no habría razones a priori para que ella rechace los avances sexuales, debido a que el tabú del incesto habría perdido su función. Las relaciones con niños incluirían tanto sexo genital como el niño sea capaz de recibir, probablemente considerablemente más de lo que hoy creemos, porque el sexo genital ya no sería el foco central de la relación, pues la falta de orgasmo no representaría un problema grave. El tabú de las relaciones adulto-niño y homosexuales, homosexuales desaparecerían. Fuerte, ¿no? No hace falta que lo lea de vuelta. Después, si quieren, ven el video y lo escuchan despacito. Claro, algunos dicen, ¿y cómo llegó Firestone a esta cuestión? ¿No? ¿Cómo llega? ¿Por qué se le ocurre llegar a semejante conclusión? 1970. 1970 fue un año, una década, la década del 70, la década de los 60, que cuestiones sexuales fue realmente explosiva. El problema, vuelvo a insistir, hay gente que cree que la historia empezó hace 10 años, 20. No. En la dialéctica del sexo, ella propone lo que considera una sociedad más evolucionada por tener el norte puesto en la supresión de factores de opresión. Fíjense que el tema clave es este, el de las opresiones. Si nosotros no entendemos esta historia, no entendemos qué nos dicen, y yo dudo mucho, realmente, con una mano en el corazón, que la gente de la CGT esté apoyando esto. Yo creo que no tienen ni la más pálida idea de lo que están haciendo. Más, creo que el 90% de los políticos no tiene idea de lo que estamos hablando. Y de los comunicadores, probablemente. Inclusive muchos de los que idolatran y aplauden esto, no lo creen. Y uno se los da y en vez de agarrar, analizarlo y hacer autocrítica, te dicen fake news, porque decir que algo es una mentira es una cosa arcaica. Ahora uno es muy moderno y le dice fake news y es como que invoca a espíritus poderosos que le dan más razón. Según Simone de Beauvoir, estoy tratando de resumir, plantea que en su dialéctica, que la tratativa de superar la postura economicista de Marx y Engels, vuelvo a explicarles, por eso yo le digo que la izquierda tradicional, que habla de la lucha contra el capital, desapareció. Estamos hablando de gente que utilizó parte de esa estructura de pensamiento, pero para enfocarse en otra cosa, que era lo que le convenía a las élites, que era lo que inclusive practicaban las élites, porque todos sabemos que la cuestión de la pedofilia en determinadas franjas sociales está bastante normalizada, ¿no? En Estados Unidos, en el Reino Unido, pueden hablar de este tema bastante, se discute mucho. Acá, por suerte, parece que no habría. Ella califica de postura economicista a Marx y Engels y
busca apuntalar la idea de concepción tradicional del proletariado como clase oprimida, como algo insuficiente. Pues, en algún punto más básico todavía, más básico que la explotación del capital hacia el obrero, existe otra función que perjudica a las propias mujeres, que resultan ser una clase sexual que fue oprimida desde su génesis, porque a ella se le ocurre, y esto se observó porque ha sido relegada a su función reproductora. Fíjense qué bien que se lleva con las ideas de Eva Perón. A una labor de crianza de la prole, exactamente lo que piensa Eva Perón sobre la función de la mujer, ¿no? Ello en virtud de que los hombres, por su aptitud y mayor fuerza física, estaban en mejores condiciones para procurar los alimentos a través de la casa. Sí, eso parecería ser cierto, ¿no? Por ello, y en su concepción de la lucha de clases en términos puramente económicos, no resulta suficiente, pues deja fuera todos los factores que se encuentran vinculados a lo sexual, en donde las mujeres son el blanco de la opresión. Firestone dice que sería un error intentar explicar la opresión de la mujer a partir de esta interpretación estrictamente económica. Es decir, deja de lado el marxismo. El análisis de las clases sociales constituye una labor ingeniosa, pero de alcance limitado. Correcta en el sentido lineal, pero que no alcanza suficiente profundidad. Existe todo un sustrato sexual de la dialéctica histórica que Engels entrevé de vez en cuando. Pero al percibir la sexualidad solo a través de la impregnación económica y reducir a ella toda la realidad, se incapacita a sí mismo para una actividad evaluadora autóctona. Luego de enfatizar en que el ser humano es un ser histórico y no puramente animal, de manera que la humanidad ha empezado a desbordar la naturaleza. Ya no podemos justificar el mantenimiento de un sistema discriminatorio de clases sexuales basándolo en su enraizamiento de la naturaleza, buscando librarse así del yugo femenino, masculino y social, por lo cual se necesita luchar contra la propia base biológica, que en definitiva condujo a la mujer históricamente en sus términos, los términos de Firestone, a la condición actual de sometimiento. Posteriormente incluye a los niños como otra forma de clase oprimida, que dar más generosa a Firestone. Diría, como casi todos los aliados del feminismo, bueno, esto es el autor de una presentación judicial, que es de donde tomé algunas de estas cosas, afirmando que el sistema de clases sexuales puede haberse originado en unas circunstancias fundamentalmente biológicas, pero esto no garantiza que a su vez, una vez desaparecido la base biológica de su opresión, las mujeres y los niños alcancen su evaluación. Y entonces las bases de estas clases sexuales deberían ir en busca de una rebelión contra el hombre y los principios del patriarcado a partir de hacerse de los medios de producción propios de las mujeres, que sería ¿cuál? La capacidad de gestación biológica, a partir de lo cual la dictadura del proletariado vendría de la mano de la apropiación de los medios de producción por parte de los trabajadores, en los cuales las mujeres lograrían, por analogía, su propia dictadura a partir de asumir el control de las funciones biológicas como una manera de oponerse al valor apropiándose de los métodos de reproducción de reproducción humana. Es interesante ver cómo de esta manera lo que termina haciendo Firestone es utilizando el marxismo, mezclando conceptos para que en realidad, ¿qué es lo que está haciendo? Está corriendo el eje de la cuestión económica y lo está llevando a la cuestión de género. Y esto es algo que le calza a la perfección a las élites económicas y financieras, que son las que sostienen este tipo de ideas.
porque básicamente lo que están haciendo es redireccionar el movimiento de protesta hacia la cuestión de género y no hacia la cuestión económica, que es lo que realmente les complicaría. Entonces, cuando uno ve este desarrollo, queda bastante claro que ese problema hoy se nos presenta a nosotros en la Argentina. Por un lado, tenemos el corrimiento a la cuestión de género y por otro lado tenemos la cuestión económica. ¿Qué hace Milei? Milei nos destruye económicamente, subordina al país, destruye su industria, aplasta los salarios, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace la oposición? Corre el discurso de lo económico a lo biologicista, a la cuestión de género. Y eso es lo que es funcional a Milei, porque Milei juega el papel de las clases trabajadoras, de las clases oligárquicas financieras, mientras que las clases trabajadoras se reducen a una reivindicación de género. En ese contexto, estamos en lo que pretende Firestone, estaríamos en un movimiento liderado por una cuestión sexual que es primaria y antecesora, según ella, a la cuestión económica. Es decir, cuando quieren marchar con esta gente, no están marchando con alguien que quiera atacar el mismo programa económico, están atacando con alguien que es financiado por este sistema económico para poder generar este corrimiento, esta ventana de Overton que se va deslizando para confundirnos en este caso. Firestone dice que del mismo modo que para asegurar la eliminación de las clases económicas se necesita una revuelta de la clase inferior, que es el proletariado, y mediante una dictadura temporal, la dictadura del proletariado, se produce la confiscación de los medios de producción. De esta manera, para asegurar la eliminación de las clases sexuales, se necesita una revuelta de la clase inferior, las mujeres, y la confiscación del control de la reproducción. Esto es una cosa delirante, pero bueno, esto es lo que cree mucha gente. Está comparando el sistema productivo con el proceso de gestación, una cosa que no tiene, la verdad, no sé cómo terminar esta historia. Es indispensable no solo la plena restitución de las mujeres a las mujeres de la propiedad de sus cuerpos, sino también la confiscación temporal por parte de ellas del control de la fertilidad humana, la biología de la nueva población. Es muy interesante porque fíjense que esto es un camino inicial hacia el transhumanismo, hacia la procreación fuera del vientre materno. Por eso es ese debate con el movimiento gay, porque el movimiento gay quiere, en algunos casos, ¿no? Pero por lo menos quiere, en líneas generales, que se permita criar y tener hijos a los gays. Como no lo pueden hacer, necesitan contar con la colaboración de las mujeres. Bueno, las lesbianas que se oponen a esto dicen que esto es una aberración, que las usan dentro de este concepto de procreación opresora. Entonces no se pueden poner nunca de acuerdo porque para ellos es algo básico y fundamental y que no puede una cosa coincidir con la otra. Lo que también lleva, estoy tratando de, vuelvo a decir, resumirlo, pues medio largo esto, una vuelta a la pansexualidad sin trabas, dada la perversidad polifórmica de Freud, que reemplazaría probablemente a la norma hetero-homo-bisexualidad. O sea, van inclusive a algo más todavía, por eso aparece la pluralidad de géneros. O sea, todas estas bases de lo que hoy estamos viendo surgieron hace medio siglo atrás. Y que si realmente supiéramos de qué se trata y tomaríamos en serio estas cosas, nunca se les hubiese permitido avanzar como avanzaron, porque inherentemente están trayendo la destrucción de la familia, del Estado, de la sociedad. Es porque no es que yo lo imagino, lo digo y está mal, es que es lo que dice que quieren hacer. O sea, lo que explica Firestone es que se tiene que hacer esto para liberar a la mujer y para
que vivamos en un mundo sin diferencias de género, ni siquiera de edades, porque entre estas liberaciones hay que también cortar la dependencia de la madre, del hijo y los tabúes con respecto a las relaciones entre adultos y menores. O sea, si ustedes están de acuerdo con todo esto, está bien que aprovechen esto. Ahora, si no están de acuerdo con todo esto, me parece que se sumieron al colectivo equivocado. Creo que están yendo para otro lugar. Decía Plaza de decía Constitución, y en realidad estaba yendo para Retiro. Ojo con ese tema, porque eso es uno de los problemas que hay. Básicamente nos están conduciendo hacia un proceso de transhumanización, entre los cuales la reproducción artificial sería la sustituta de la reproducción biológica. Y eso es el transhumanismo, es separar al hombre de su propia esencia natural, humana. Y esto lo hacen con el apoyo de élites que son transhumanistas. Ahora lo descubrieron a Elon Musk, pero Elon Musk es uno. El proceso de Silicon Valley es algo moneda corriente. Básicamente todos los que están en este área son transhumanistas. Transhumanistas y con religiones que no da mucho rating nombrar, porque si uno dice satanismo o algo así, se le ríen en la cara, pero realmente es eso lo que está pasando. Es gente que tiene esas ideas. Yo no digo que hacen un ritual y convocan y aparece Satanás y Satanás entonces le da poderes. Eso estaríamos ya en un plano metafísico, pero lo que sí digo, y que es obvio y que es indiscutible, es que esta gente cree en eso. Cuando hablamos de que la iglesia de Satán de Anton LaVey tiene 700.000 miembros en Estados Unidos, bueno, muchachos, es para que se empiecen a preocupar. Y sobre todo porque los miembros de esto son gente realmente hiper poderosa, hay gente con muchísimo dinero y muchísima influencia. Y yo les nombré alguna vez el caso de el coronel Michael Aquino, que era un coronel de inteligencia de Estados Unidos que terminó fundando la iglesia de Set como una especie de disidencia de la iglesia de Satán. Y ahí vemos cómo la CIA está mezclada en estas cuestiones. Entonces, ustedes pueden creer o no creer, les puede parecer una tontería o no, pero esta es la gente que nos está poniendo las reglas. Y que antes lo hacía en Estados Unidos, pero ahora desembarcó en la Argentina y logró constituirse en la cabeza de la oposición. Cuando nosotros estábamos diciendo, se terminó la cuestión woke porque les están cortando el chorro en Estados Unidos, nos encontramos la sorpresa de que, bueno, siempre son como una hidra, que uno les corta una cabeza y les aparece otra. Bueno, ahora lo tenemos en algo que es inédito, porque creo que en ningún país del mundo se encolumnó la oposición a un gobierno sionista y anglófilo como el de Milei con el movimiento LGBT, que significa esto que estamos diciendo, como punta de lanza. Y nos dicen que esto es revolucionario y liberador. O sea, se entiende la confusión, pero aparte lo peligroso que es la situación. Porque no solo van a perder elecciones, sino que es más peligroso todavía que las ganen si van a tener este pensamiento. Porque ahora ya no van a venir subordinados a la decisión de Cristina o de Alberto Fernández. Ahora van a venir como a la cabeza del movimiento de oposición. Así que imagínense ustedes que si llegan al poder, ¿qué va a ser lo que van a hacer? O sea, ¿cuáles van a ser las medidas? La ESI la vamos a añorar y decía, ¿qué tiempos aquellos donde teníamos esta cuestión tan conservadora en la sociedad? Esa es realmente una locura. Y todo esto, bueno, también encaja con la cuestión de las nuevas tecnologías y demás, ¿no? Ahora uno puede decir, bueno, pero esto es una loquita de los años 70 que tiró esta idea y que la verdad simplemente no cuajó y que ella imaginaba una sociedad sexual polifórmica, natural y donde no había ningún tipo de tabúes ni el incesto, porque también hay otros que están a favor del incesto, porque la diversidad es eso. ¿Por qué se cree que ponen un más al final? Porque están abiertos a todo esto, no hay ningún grupo que sea excluido.
El único que había sido excluido, como decíamos, era el de Nambla, pero ya le están abriendo las puertas para que vuelvan a entrar, porque en realidad no fue que los echaron, es que le dijeron todavía no es el momento, todavía no lo podemos hacer abiertamente. Yo miraba alguien había subido un discurso de Eve de Bonafini, encarando a George Soros en una conferencia de prensa. Se había sentado Eve de Bonafini y realmente en forma muy agresiva con Soros le decía un montón de cosas que ninguno de estos pusilánimes que hoy están en el poder se atrevería a decirlo, ¿no? Yo creo que Eve de Bonafini no ha sido por ahí justamente valorada en función de lo que hizo, porque si ustedes prestan atención, los últimos años de ella han sido de una caída en desgracia. Yo no soy un experto en estos movimientos, no he seguido los movimientos internos, hay gente que sabe muchísimo más y te cuenta todo cómo son cómo son los desplazamientos entre ellos y lo que hay. Pero lo que sí sé es que Bebo Bonafini, que era el símbolo de las madres de Plaza de Mayo, terminó a un costado y fue reemplazada por otros sectores. Los organismos de derechos humanos que representaban a las víctimas de la violencia, de la represión ilegal, se fueron transformando de a poco en organizaciones de género. Centros como el CELS, donde estaba, creo que está todavía, Horacio Berbisky, se transformaron en el emblema, la cara institucional de esto. Y cuando uno mira quiénes apoyan estos lugares, se encuentra de la Embajada de Estados Unidos, la de Canadá, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, y lo que a usted se le ocurra, hay como 50 fundaciones, y la Unión Europea, la Fundación Konrad Adenauer, o sea, todo, la creme de la creme está metido ahí. Y cada una de las organizaciones de derechos humanos se han ido para ese lado y defienden esa política. Y por eso decía, es un paréntesis que hago, ¿no? Pero como Eve de Bonafini se plantó, y de aquellos que son más tradicionalistas y que chocan con esto, nunca se lo valoraron a Eve de Bonafini ese punto. La verdad, no, nunca, siempre los que no la querían siguen diciendo, qué sé yo, pero ahí metieron la cuestión marxista, ideológica en el medio, pero no realmente la cuestión de fondo que es esta que estamos hablando hoy. En esta cuestión de fondo, ella se lo plantó a otros y el movimiento de derechos humanos la fue expulsando, la fue limitando y se quedó apenas con un grupito. Y esto es un tema que yo creo que muestra a las claras qué es lo que pasó. O sea, generaron la represión, luego generaron los organismos o lo hicieron paralelamente, porque siempre hacen lo mismo. Dan una puntada y después tienen el hilo ya armado para hacer la cadena. O sea, generan el conflicto y generan la respuesta al conflicto. Entonces siempre esto bajo su control. Entonces cuando empezaron la represión ya sabían cuál iba a ser la respuesta y ya la estaban generando de antemano. Y después pasamos de golpe a la democracia que defendía los derechos humanos y todos aplaudimos y nadie se dio cuenta que en realidad era la misma gente que había creado todo. Ese es el problema que ha habido a esto. Y cuando a algunos se les sale de la raya, como pasó con Ede Bonafini, la apartaron como pudieron. ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes siguen siendo como referencia, aplaudida, invitados a los actos políticos? Aquellos que apoyan al movimiento LGBTQ+, porque eso es lo que quieren Soros y compañía, que fue al que Eve de Bonafini inculpó en ese video. Bueno, ¿y por qué yo digo que esto es una cuestión complicada? Porque esto no es solo una cuestión, un fenómeno aislado. Esto tiene que ver con las Naciones Unidas. Hay un documento que se llama The Eight March Principles of the Human Rights-Based Approach to a Criminal Law, que significaría algo así como principios del 8 de marzo para el enfoque de un derecho penal basado en los derechos humanos. Esto fue elaborado por la Comisión Internacional de Juristas, la ONU-SIDA y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El principio 16 del documento establece que las relaciones sexuales consensuadas no deben ser criminalizadas, sin importar el género, la orientación, la identidad de género o el estado civil de los involucrados. Esto rompe con toda nuestra tradición. Por eso no me hablen más del occidente, de la cultura occidente, digo los que se oponen a esto. La cultura del occidente es esto, no podemos vivir en el pasado. Estamos hablando de algo que ya no existe más. Esto es occidente. Cuando defienden occidente, defienden esto.
no puede ser, lo único para no ser criminalizada de las relaciones tiene que ver con ser consensuadas. ¿Ustedes están entendiendo el concepto? No importa el género, la orientación sexual, la identidad de género o el estado civil. No importa si es casado, por eso sacamos del Código Penal, eso lo sacó Cristina, el adulterio como un factor de divorcio. No hay más divorcios. ¿Por qué? Porque no hay razón. El día que no querés, no estás más casado y listo. Fíjense cómo rompen la idea de trascendencia, cómo generan una sociedad de otro tipo. Yo prometí que iba a ser corto. Fíjense que cuando yo no pongo salvedades y los que hacen cuestiones jurídicas saben que todo lo que no está explícitamente prohibido está permitido, estoy dejando abierto un pequeño sector que es el de los menores. No los estoy penalizando. No estoy penalizando las relaciones sexuales si son consentidas. Pero no hago ninguna aclaración entre gente adulta, mayor de edad, nada. Solo hago hincapié en que nada lo tiene que limitar, inclusive su género, nada, su estado civil, nada. Se menciona que la relación sexual entre personas por debajo de la edad mínima de consentimiento puede ser consensuada de hecho, aunque no en la ley. ¿Qué significa consensuada de hecho, aunque no sea legal? Según el documento, la aplicación de la ley penal debería reflejar la capacidad de los menores de 18 años para tomar decisiones sobre la conducta sexual consentida y su derecho a ser escuchados. O sea, aquellos que son menores tienen derecho a tomar decisiones sobre su conducta sexual y su derecho a ser escuchado. ¿No les suena que están abriendo la puerta a la pederastía? El documento además habla que los niños pueden consentir relaciones sexuales aunque no lo puedan hacer en términos legales. Esta ambigüedad de la redacción tiene que ver con cuál es el fin último. En la mayoría de los sistemas jurídicos, los menores no pueden avalar, tomar decisiones, dado que su desarrollo cognitivo y emocional no se lo permite. Y se cree que hay una disparidad entre el adulto y el menor. Es muy curioso que para esta gente un hombre es un opresor de la mujer, así la mujer sea una mega millonaria y el hombre tenga 15 años y la mujer tenga 60. Bueno, 15 años no sé, porque podía entrar en menor, pero que tenga 18, pongámosle así, evitamos la discusión esa. Porque a veces ni siquiera es claro, como tocan y se contradicen entre sí y generan un proceso de ambigüedad que a veces lo aprovechan, ¿no? Simplemente estamos entrando en permitirle a los menores decidir. O sea, los menores no pueden decidir sobre el patrimonio. Un menor no puede comprar y vender una propiedad porque se supone que es inmaduro para tomar esa decisión y debe ser tutelado por un adulto, por sus padres generalmente, hasta llegar a una edad de consentimiento y en todo caso hacerlo con un juez, si no tendría padres, si no tendría un tutor o alguien encargado legalmente de hacer esto. Sin embargo, han abierto la apertura que sí lo puedan hacer en las cuestiones sexuales. ¿Les parece raro? ¿Cómo es el tema del aborto? A partir creo que de los 13 años andan repartiendo píldoras para el aborto como si fueran agua y píldoras anticonceptivas a cualquier edad. Y todo lo aplaudimos, porque ni siquiera medimos la consecuencia de lo que se está haciendo. Y en el peor de los casos, si alguien dice, che, pero ¿cómo le van a dar una pastilla anticonceptiva a una chica de 10 años? O sea, no debería tener. Lo que te van a decir es, bueno, sí, está bien, tenés razón, pero es un hecho. Y ante el hecho, bueno, evitemos el peor escenario, es que quede embarazada. No, es que lo que quieren es evitar que haya embarazos porque están por la baja de la población. Pero esto es otra cosa. Acá lo que están haciendo es
corriendo el marco de la ventana de Overton. En la Argentina, si no tengo mal entendido, los menores de 13 años es abuso sin importar el consentimiento. Nunca nos pareció demasiado escandaloso. Hay veces uno habla y dice, era un chico, tenía apenas 20 años. Esto tiene 13 años y ya está en condiciones. Y no tiene limitaciones, porque hasta vos podías entender un poco más que me digan, bueno, pero era con otro chico de la misma edad. No, acá puede ser con un adulto. Para adolescentes de 13 a 16, no consideran inclusive la relación de poder sobre el adulto, o lo consideran, pero lo ponen sujeto a evaluación. No debería haber ninguna evaluación, no había ninguna relación, nada. O sea, el adulto, si no puede negociar con un menor, por eso el menor no puede vender su casa, porque no es responsable, porque no sabe lo que implica su decisión, ¿por qué puede tomar decisiones de consentimiento sexual? No debería, claramente no debería. Es básicamente una forma de generar la ventana de Overton. La ventana de Overton lo que hace es, ya lo explicamos hace 10 años la primera vez, o más de 10, enmarca una situación que parece absolutamente imposible y la va haciendo natural, la va haciendo que se vaya viendo en situaciones extremas, qué es lo que pasaría, qué es lo que pasa en tal lado, lo hacemos como un campo de estudio y de a poco lo empezás a normalizar. Empezás a abrir, a romper el tabú, primer paso. Una vez que vos rompes el tabú, empezar a dar señales en ese avance. Bueno, ustedes fíjense cómo se aplicó la ley del aborto, cómo se hizo el matrimonio igualitario, cómo se generó la ley del cupo. Todas las leyes de este tipo que se van aprobando funcionan con la misma lógica. Primero todo el mundo dice, no, eso no, o sea, no es ni tema de discusión. ¿Por qué Evita no hablaba del matrimonio homosexual? Porque a nadie se le ocurrió que alguien alguna vez iba a decir que eso era un matrimonio. O sea, simplemente ni a Perón ni a Evita se les ocurrió hablar de eso porque era algo inverosímil, no era tema. Bueno, en algún momento empezó a hablarse de esa posibilidad y después era un poco fuerte. Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron la unión civil. Y con la unión civil dijimos, bueno, ya está, ya tienen los derechos que quieren, estaría todo bien. No, pero es que el objetivo final no era ese. Entonces después vino el matrimonio. Y hubo un gran escándalo, ¿cómo matrimonio? Pero si no es un matrimonio, lo que significa el matrimonio entre un hombre y una mujer, resultado, tenemos el matrimonio. Nunca se plebiscitó esto, cambios tan profundos en la sociedad. Nunca se le preguntó a la sociedad si estaba de acuerdo. Estaba la figura del plebiscito. Nunca. Simplemente se impuso. En todos lados fue así. Y si no ganaron elecciones, si las fuerzas políticas no ganaban elecciones con esta bandera, porque era imposible, ¿qué era lo que hicieron? Son derechos constitucionales. Para algo tenemos la justicia que decide cómo se le da la real gana. Entonces, en algún momento, y fíjense que en todos los países funciona con la misma lógica, un juez abre la puerta hasta que lo termina convalidando la Corte Suprema y pasa a ser un derecho. Y después se legisla un día y hay unos resquemores, pero bueno, ya estaba la puerta abierta. Y después un día nos enteramos que los menores también pueden ser adoptados. Y claro, es lógico, si no hicimos ninguna distinción en el tipo de familia, ¿por qué un menor no puede ser adoptado por una pareja LGBT? Y después vamos un poquitito más allá y ponemos un cupo trans y hablamos de niñeces trans. Pero volvamos un poquito para atrás. Hace 20 años atrás de eso, si hubiésemos hablado de niñeces trans, nos hubiesen dicho eso es corrupción de menores. Sin más, eso estaba penado por la ley. Y ahora estamos hablando de niñeces trans y es una de las banderas de la marcha. Yo lo escuché a varios manifestantes hoy hablar de las niñeces. Una mujer hablaba de la niñez y la vejez trans. Lo de la vejez trans, bueno, suena ridículo, pero es un problema. O sea, gente adulta, que salvo que tenga Alzheimer, sabe lo que hace. Ahora, la niñez trans no es algo de gente que la gente que deberíamos permitir.
Simplemente, por lo menos hasta que ese chico sea mayor de edad, no tendríamos que tocarlo, no influir de ninguna manera. O sea, en algún momento tenemos que establecer cuál es el valor normal. Nosotros queremos una familia, una sociedad basada en una familia con un papá y una mamá. Listo. Cuando abrimos la puerta a otras cosas, empiezan estas cosas secundarias, que al principio nadie piensa, pero después vienen. Y después van generando lo que hoy estamos viendo. Entonces, si hablamos de niñeces trans, empezamos con algunos otros problemas. Ok, ¿cuándo empieza la edad de consentimiento? Y no sé, pero yo a los 5 años, a los 4 años, lo puedo hormonizar. ¿Y quién decide si lo puedo hormonizar? Y al principio era un juez con una... Pero después vamos modificando la ley y resulta que ahora para hormonizar ni siquiera necesitamos la autorización del padre. Nos alcanza con que el chico quiera. Pero si es el mismo chico que no tenía capacidad para decidir si compraba o vendía un auto, ahora sí tiene capacidad para decidir si se va a hormonizar y si se va a mutilar. Y sí, ahora parece que sí. Y vemos internacionalmente que muchos países, como el Reino Unido entre otros, tuvieron que dar marcha atrás por el verdadero desastre social que estaba causando. Pero acá nadie dice nada, acá todos miran para otro lado. Pero lo más grave de la historia es que no es solo que miran para otro lado, es que marchan detrás de estos grupos. Los grupos que promueven todo esto que estoy diciendo son la vanguardia política de la Argentina. Y esto es lo que nos presentan como la espada y el escudo contra Milei. Y esto no es solo que sea impopular esto y que obviamente a Milei solo refuerzan con esto porque todavía la mayoría de la gente no apoya estas cosas, sino que ¿cómo la dirigencia política apoya esto? ¿Cómo puede ser que tengamos nada más que elogios en las transmisiones de televisión? Que nadie se anime a decir, che, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Cómo puede ser si tenemos mínimamente un país dividido que no haya una expresión que diga, che, pero deberíamos reflejar los dos puntos de vista, ¿no? Los que están a favor y los que están en contra? Nada. Es la lucha contra un gobierno fascista. Un gobierno fascista, pero si te está diciendo que lo único que no quiere es pagar por tu disforia de género o lo que sea. No te está diciendo que está mal. Porque de hecho no lo dijo nunca. Milei no lo dijo antes, no lo dijo en campaña y no lo dice ahora. Es lo que siempre hablas de cuestiones económicas. Está mal porque hay que pagarlo. Después hay veces omite esto y parece que fueron discursos. Pero no hace a propósito, ¿para qué? Para generar este lío. Pero en realidad todo el problema de Milei pasaba por eso. Y pasa por eso hasta que desde Washington le digan otra cosa. Y ahora está tratando de ponerse en sintonía con Trump. Pero antes estaba en sintonía con Biden. Y por eso permitió y seguía dando presupuesto para la hormonización de menores. ¿Y cómo vamos a criticar la hormonización de menores si finalmente los menores tienen derecho a tener, hormonizarse a partir de cualquier edad, básicamente? No sé cuál es la edad mínima, pero es muy baja. Entonces, ¿cómo después vamos a decir que no al consentimiento sexual? Porque ahí parece que había todo un consenso en que no, nosotros no somos pederastas, nos ofende que nos digan pederastas. Muchachos están marchando con pederastas. Marcharon décadas con pederastas. Tienen autores teóricos que avalan la pederastía. ¿Les parece que es el sector indicado para liderar una oposición al gobierno actual? No teníamos nada que pueda liderar esto. Seguramente esto solo va a servir para apoyar a Milei, para que saque más votos. Esto pasó con la marcha docente en su momento, la marcha universitaria, estudiantil, qué sé yo, cuando todos se horrorizaron y vamos a salir a hacer una revolución. Creo que nosotros estábamos en Rusia en ese momento. Y yo creo que alguien me había preguntado y yo dije, no pasa nada. Van a salir 200, 300 mil personas, que son las mismas que salieron hoy, y no va a pasar nada, porque el resto de la población no le mueve un pelo. Y cuando lo asocia con estas cuestiones, dice,
Bien, que le cierren las universidades. Bien. Después va a decir, pero pará, no seas idiota, están cerrando las universidades donde van tus hijos, donde está tu futuro. A la gente no le importa. Es bien que cierren esto. Eso es el pensamiento. Ahí se terminó. Y los dirigentes políticos saben que esto es así, pero no les importa, porque son cómplices. Porque de esta manera se sigue endeudando el país, se paga la deuda ilegítima y se sigue con el programa económico porque la discusión la corrieron de foco. Entonces, tienen múltiples formas de abordaje este problema y en todos es negativo. Entonces, no es cuestión de estar cerrado o apoyar lo que sea. Esto es parte del problema, no es la solución. Esto es más problema que solución. Y si esta gente llega al poder, va a traer más problemas y va a traer algo peor que Milei cuando se vaya, porque tampoco imagínense que va a durar demasiado. No sé, Iván, ¿podías seguir hablando de esto? Me da la sensación que ya estoy girando sobre lo mismo, ya estoy como cansado de repetir lo mismo. Sería interesante, bueno, que empiecen a tirar preguntas y cuestionamientos, así los respondemos. Prometo no enojarme.